Estamos a sábado 9 de enero del año 2021 y en este día queremos pedir por la salud de Socorro Ponce, por la salud de César, por la salud de Leonarda, por la salud de María Luisa Martínez González, por la salud de Teresa Hernández Macías, por la salud de Griselda Guerrero, por la salud de Don Alberto. Pedimos también por Guadalupe Cojlan, por la familia Herrera Rodríguez, por la familia Hernández, por la familia Mercado Cuevas, por el eterno descanso de Adriana Ríos, del doctor Daniel, y por todos nuestros hermanos y hermanas que han fallecido a causa del COVID-19, para que el Señor les dé a sus familiares el consuelo y a los que han muerto el eterno descanso. Y pedimos también por todos los que nos han pedido oraciones y por todos los que están pasando momentos difíciles. Cantamos. Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa ha preparado, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid, celebrad la palabra, venid, acoged la verdad. Y en hermandad cantad la nueva alianza. Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa ha preparado, su pan es salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Vamos a iniciar esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero también confiando en que tenemos un Padre que nos ama y nos perdona, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, Cristo, piedad, 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 piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. Oremos. Ponemos todas las intenciones que dijimos al inicio de esta celebración, pidiendo especialmente por nuestros hermanos que están enfermos del COVID-19, por sus familias, para que el Señor les dé la fuerza y a los pacientes les dé la recuperación. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que nos has hecho renacer a una vida nueva por medio de tu Hijo, concédenos que la gracia nos modele a imagen de Cristo, en quien nuestra naturaleza mortal se une a la naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que nos escucha nuestras peticiones, también lo estaremos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese no se digo que pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único Dios verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, el Señor, alegre es Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunden del regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan: nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda el que tiene a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también, yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos.
Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos en torno a la palabra del Señor. La primera lectura es de la carta del apóstol San Juan. Es una carta que nosotros hemos venido meditando en todo este tiempo de la Epifanía. Y en esta semana de la Epifanía pues hemos hablado de cómo Juan habla del que conoce a Dios, pues tiene que amar a su prójimo. Del que está en la verdad, pues tiene que reconocer a Cristo. Y cómo es bien importante también creer en el testimonio que da el agua, la sangre y el Espíritu, que nos hablan de ese testimonio de Dios, de Jesús como el Salvador del mundo. Y nos habla pues de que aquel que acoge a Cristo, de aquel que lo recibe, de aquel que hace suyas sus palabras, de aquel que hace suyo su ejemplo y vive como Él, pues permanece en la verdad, permanece en la vida, permanece en la luz, permanece como hijo de Dios. Y podríamos decir que estos temas pues aquí van a dar otro giro. ¿En qué sentido van a dar el giro? En que ya nos hablaron qué es lo que nos acerca a Dios. Pero si nos preguntamos qué pasa con los que no están cerca de Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Y el cristiano tiene que tener una actitud hacia esos que no están con Cristo. Y por eso dice San Juan, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Va a hablar de la oración. Si estamos seguros de que nos escucha, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos, por esa confianza que tenemos. Y por eso esta oración va dirigida a favor de aquellos que están alejados de Cristo. Por eso dice, si alguno ve que su hermano cometió un pecado, de los que no llevan a la muerte, que pidan por él, y le obtendrá la vida. Porque hay algunos que están pecando sin saberlo, están pecando por ignorancia, están pecando porque no tienen clara su conciencia. Entonces dice que hay que pedir por ellos. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte. Y luego después va a decir, porque si hay un pecado que lleva a la muerte. Y nosotros nos vamos a preguntar, ¿cuál es ese pecado que lleva a la muerte? Algunos dicen que es el pecado de estar consciente de lo que es Cristo, de lo que nos ha traído Cristo, de lo que Cristo nos regala al dársenos a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de las distintas cosas, y es rechazar este regalo que Cristo nos da, rechazar su salvación, rechazar su verdad, deliberadamente. Entonces, este es como algunos dicen que ese es el pecado. Pero lo que nos invita o en lo que pone el punto el apóstol es a pedirle a Dios por aquellos que están lejos de Jesús, por aquellos que no comparten esta verdad del Evangelio. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que todos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. Vuelvo a repetir que el mundo no es este que nosotros conocemos, es donde estamos viviendo. El mundo para Juan es la mentalidad contraria a Dios, ¿verdad? El que piensa conforme no a la bondad de Dios, sino a la maldad que hay de repente en el corazón del hombre. No el que piensa de acuerdo a la luz que nos ha venido a traer Dios, sino el que quiere seguir en las tinieblas. El que vive conforme al mundo no es el que da con alegría como lo hace Jesús, sino aquel que es egoísta. No es aquel que le interesa la vida, sino aquel que vive en situaciones de muerte. Para eso, para Juan, ese es el mundo. El que da su espalda a Dios, el que le da su espalda a las acciones divinas. Entonces ahí nos encontramos con alguien que es del mundo. Eso tengámoslo en cuenta, porque para Juan el mundo es aquello contrario a Dios. Y esto que nosotros habitamos, pues ciertamente nosotros lo llamamos mundo, pero no es el mismo significado que Juan le quiere dar a este lugar donde nosotros estamos viviendo.
También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer a Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único y verdadero Dios porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos, porque si hemos conocido a Dios, el ídolo es el que nos aleja de Dios. El ídolo no es Dios. El ídolo es algo que uno se fabrica para su propia conveniencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es importante confiar en ese Dios verdadero? Y pues como San Juan está hablándole a un ambiente pues no judío, pues los ídolos en el ambiente no judío, pues ahí son como lo común, ¿verdad? Entonces, si ya han dado ese paso de dejar los ídolos, pues tienen que adherirse o tienen que estar junto al verdadero Dios, que es la persona de Jesucristo. Esta es la primera lectura. En el Salmo 149 nosotros nos encontramos con un salmo de victoria. Y en este salmo de victoria nosotros repetíamos, el Señor es amigo de su pueblo. Y en este salmo de victoria se hace como una especie de danza que simboliza pues esa victoria que da Dios a los humildes. Esa victoria que Dios da a su pueblo santo. Y por eso invita a entonar un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y su Rey, estas dos cosas importantes, reconocer a Dios como el Creador de todas las cosas y como el Rey de Israel. En honor de su nombre que haya danzas, esta danza que yo les decía, ¿verdad? Para proclamar pues esa victoria, para alegrarse con esa victoria que les ha dado el Señor. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. En eso se reconoce esa amistad de Dios. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Es la alegría de haber vencido, pero es la alegría también de contar con esa palabra que ilumina a la gente. Finalmente, con el Evangelio, vemos cómo de repente como pareciera una competencia entre Jesús y Juan, ¿verdad? Esto que parece una competencia entre Jesús y Juan, pues ciertamente no lo es de esa manera. Juan ya había dado testimonio de que Jesús pues era una persona especial. Juan había dicho que venía a preparar el camino del Señor. Juan había dicho que él no era el Mesías. Y entonces Juan había dado testimonio de Jesús en el Jordán, como ya lo indica la lectura. Y creo que esto es importante, esto que nos presenta hoy el evangelista San Juan, como hay una disputa entre los discípulos de Juan y unos judíos. Y entonces por eso le dicen, oye, pues del que tú diste testimonio está bautizando. Y entonces dice Juan, nadie puede apropiarse de nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes son testigos de eso mismo que yo dije. Yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Acuérdense que el Juan venía a preparar los caminos del Señor. Iba a acudir a la imagen de la boda. Él ha querido preparar a la esposa. ¿Quién es la esposa? El pueblo. ¿De qué manera ha querido prepararla? Pues a través de preparen el camino del Señor. Allanen esos senderos. Que se convierta la persona de su mal camino. Crean y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Y eso es lo que viene a hacer Juan. Que la gente se convierta de sus malas acciones, que la gente cambie, que la gente haga las cosas que Dios quiere. Y por eso dicen, una boda el que tiene a la esposa es el esposo. ¿Quién es el esposo? El esposo. Pues Dios es el esposo de su pueblo. De esa novia que Juan está preparando para que reciba al esposo de una manera digna, de una manera pura. Y por eso dice, el amigo del esposo que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. ¿Quién es el amigo del esposo? Pues Juan. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Como Juan tiene bien claro su papel en la historia de la salvación. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura
esto que nos presenta hoy San Juan es importante. Estar nosotros con Dios, como decíamos, en la verdad, en la vida, en la luz, en el amor al hermano, en el respeto a las cosas de Dios, todo eso está muy bien. Pero esta segunda parte que nos invita a pedir por el hermano que está en pecado, a pedir por el hermano que está alejado, porque nos podríamos quedar muy contentos en nuestra justicia y olvidarnos de aquellos que no están en ese camino. Entonces, esto que está pidiendo Juan es importante. Creo que si nosotros amamos a Dios, pues tenemos que amar a nuestro hermano. Ya decía Juan, pues si uno ama a Dios a quien no ve y odia a su hermano que al que ve, pues es un mentiroso. Entonces nos invita a dar como ese paso evangélico de pedir por aquellos que están lejos, por aquellos que no tienen las mismas actitudes que nosotros, por aquellos que están yendo por un camino u olvidando el camino que alguna vez empezaron a recorrer. Entonces es importante tener estas actitudes, porque a veces, como digo, nos olvidamos. A veces nos sentimos, como se dice, bien en nuestra zona de confort, ¿verdad? Estamos rezando, estamos celebrando la Eucaristía, estamos tratando de portarnos bien, pero ¿qué pasa con los que no? Entonces es importante pues poner esa oración, pedirle al Señor por aquellas personas que no están en la verdad, por aquellas personas que se han apartado del camino del bien de manera inconsciente, por aquellos que han dejado pues el camino de las cosas que llevan al bien común, por aquellos que han tomado unas decisiones erróneas en su vida, para ellos, para sus familias, para sus comunidades, pedir para que el Señor los convierta. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 149, el Señor es amigo de su pueblo. Y creo que también es importante reconocer cómo el Señor nos va dando a nosotros las victorias, cómo el Señor va haciendo que nosotros experimentemos su amor, experimentemos su cercanía, experimentemos su paso continuo a nuestro lado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Y todo lo que nosotros hemos experimentado en este tiempo de preparación de Adviento, en este tiempo de la Navidad, en este tiempo de la Epifanía, es como Dios se nos ha manifestado. Y no como se nos manifestó hace 2021 años, sino cómo se nos manifiesta ahora, en este año 2021. A través de cosas simples, a través de cosas hermosas, a través de cosas potentes, a través de cosas cotidianas, a través de cosas y personas que son significativas para nosotros. Creo que es bien importante eso, ¿verdad? Tener en cuenta cómo Dios nos acompaña, cómo Dios, a partir de ciertas personas que entran en nuestra historia o han entrado en nuestra historia, nos dan la victoria. Nos hacen que seamos mejores personas, nos hacen que hagamos cosas mejores para bien de nuestros hermanos. Y como decíamos, el Señor es amigo de su pueblo. Y por eso que se alegren los fieles en su triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Es sentir ese paso de Dios en nuestra vida, pues en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros vivimos y en todo lo que el Señor nos permite tener como experiencia cada día. Hay algo que nos enseña el evangelista San Juan en este día, cómo nosotros tenemos que disminuir y Cristo tiene que crecer. ¿A qué me refiero con esto? Pues a veces nosotros tenemos que disminuir en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, en las cosas que de repente a nosotros solo nos importan, en el fijarnos más en el otro que en nosotros mismos, en tratar de quitar esas cosas que nos van atrasando en el camino a Dios y buscar esas a las que nos ha venido a enseñar Cristo para adelantar nuestro camino a Dios.
porque nosotros no podemos quedarnos así nada más. Acuérdense, pues, los discípulos de Juan ve que los discípulos de Jesús y Jesús está bautizando, pero Juan dice, pues yo solamente vine a preparar el camino. Él es el esposo. Y si Dios está permitiendo el bautismo de Jesús, es porque Dios empieza a mostrar al que es el Hijo. Y como nosotros también tenemos que dejar las cosas que opacan al Hijo de Dios. ¿Y qué puede opacar al Hijo de Dios? Pues puede opacarlo nuestra falta de fe, puede opacarlo nuestra falta de amor, puede opacar nuestra falta de confianza, puede opacarlo nuestra falta de sensibilidad a las necesidades del otro, puede opacarlo la falta de conciencia que tenemos en hacer cosas que no están bien. Eso puede opacar. Porque a lo mejor podemos ser muy buenos predicadores, pero a lo mejor no somos gente que está actuando lo que está predicando. A lo mejor podemos ser gente muy inteligente, pero hacer cosas muy tontas. A lo mejor podemos ser gente que tiene la capacidad de tener cosas que Dios le ha dado y no compartirlas. Nosotros podemos ser gente talentosa, pero no compartir nuestros talentos. Podemos ser gente brillante, pero opacarla por las decisiones que a veces tomamos. Entonces, ¿cómo es importante dejar que nuestro egoísmo disminuya para que crezca Dios en nosotros cada día? Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su pobreza. El hombre pone su amor y su pobreza. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su pobreza. El hombre pone su amor y su pobreza. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, tú que has comenzado de modo admirable la obra de la redención de los hombres con el nacimiento de tu Hijo, concédenos, te rogamos, una fe tan sólida que, guiados por el mismo Jesucristo, podamos alcanzar los premios eternos que nos has prometido por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque hoy he revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria.
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten
piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu ayuda continua, reciba los auxilios presentes y futuros que le envías y sostenido, pues lo necesita, por el consuelo de las cosas temporales. Ayúdale a aspirar con más confianza a los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada. Que el Señor los bendiga.